Hola, ¿qué tal chicos? Estamos el día de hoy en nuestra clase de electrónica básica. Vamos paso a pasito creciendo, aprendiendo con todos ustedes y el día de hoy tenemos una clase muy especial, particular y enfocada a lo que son los transistores. El día de hoy vamos a ver esta clase con lujo de detalle. El día de hoy tiene que quedarse fuera toda duda que pudieses tener respecto a los transistores. Así que ponte muy atento a la clase de hoy. Recuerda que esta clase no se queda grabada en el sistema libre para todos porque esta clase la estoy recopilando con todas las clases para todos aquellos que van a tomar el curso completo de los 26 módulos desde cero hasta M2 de reparación de equipos Apple Mac. Entonces, espero que puedas aprovechar esta clase, hagas las tareas y estemos pendientes de lo que sigue. Gracias por acompañarme el día de hoy a esta clase. Gracias por estar acá conmigo. Cualquier duda que tengas, pregunta, porque nos va a ayudar a despejar cualquier otra duda que alguien pudiese tener. El tema del día de hoy es nada más y nada menos que el transistor. Y vamos a comenzar con el tema del transistor. Voy a preparar aquí mi mi tableta porque sí quiero hacerlo de una manera muy dinámica. Quiero que lo puedas ver. Voy a usar aquí una tableta para irte mostrando los detalles. Nada más déjame buscar la aplicación con la que te lo voy a estar mostrando. No la veo. Aquí está. Muy bien. Y cualquier duda que tengas, recuerden, cualquier duda que tengamos, vamos preguntando. Me parece que no tengo... no tengo no. Parece que mis puertos USB están un poquito juguetones, entonces vamos a comenzar. El transistor, ¿vale? Desde hace muchos años, en los años 40, por primera vez tenemos lo que es un transistor. Se necesitaba algún dispositivo que pudiera amplificar, mejorar una señal. ¿Qué es esto? Que tú tuvieras una señal muy sencilla viajando. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar acá en nuestras anotaciones, porque me encanta hacer anotaciones. Tú tuvieses una señal, por ejemplo, así, muy sencillita, funcionando, pero esta señal no tiene el alcance hasta acá, hasta donde quieres que llegue, vamos a suponer. Por lo tanto, necesitabas, por ejemplo, aquí una inyección de una señal más grande para que esta señal llegara a su destino. ¿Ok? Tú necesitas que esta señal se unifique con esta y llegue a su destino. Por lo tanto, tenías que comparar. Lo primero que tenemos que comparar es qué recibía yo aquí y si yo recibía acá. Y para hacer esta comparación, pues usábamos una cosita así, como una especie de puertita, que era en lo que llamamos nosotros la gate o la base, en el caso de los transistores, la base, que era la que definía si sí había o no había conexión aquí. En pocas palabras, para crear un pequeño amplificador, esta señal pequeñita, bajita, no iba a alcanzar a llegar, pero al pasar por acá, esta señal llegaba a su destino. Espero que hasta ahí haya sido completamente claro el uso, propósito de un transistor. Entonces, cuando hablamos de transistores, esta es la base, por ejemplo, de los procesadores, los CPUs del día de hoy, que tienen miles, si no millones, de estas cositas que preguntan, respuestas, preguntan y conectan y hacen que funcione la base de casi, básicamente, todos los electrónicos del día de hoy. ¿Correcto? Entonces, el transistor, aquí está. Por lo regular, viene acompañado de tres polos. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Me voy a tener al libro para no cometer el error de adelantarme. Se denota con la letra Q o PQ, que es la forma en la que lo vas a encontrar
igual que muchos otros componentes dentro de una placa, sobre todo de una PCB de una Mac. Y esta es la manera en la que lo vas a ver en los esquemáticos o se mira aproximadamente en los esquemáticos, ¿no? Tú vas a ver algo así, más o menos, que es una puertita, porque se supone que esta puertita va a unir a dos cosas para que puedan continuar o pueda switchar o pueda dar paso a esa amplificación o a esa carga. ¿De dónde proviene la palabra transistor? La palabra transistor viene de la transferencia de resistividad o la resistencia, mejor dicho, la resistencia a la transferencia. Resistor de transferencia. Es a lo que queremos enfocarnos, ¿vale? Y es un dispositivo electrónico semiconductor. ¿Por qué se llama semiconductor? Semi, de un medio, la mitad, significa que una parte del tiempo o por momentos o en determinadas circunstancias conduce la electricidad y en determinadas circunstancias no va a conducir la electricidad. A eso se refiere con semiconductor. Hay que tenerlo muy, muy, muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué queremos entender esto? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros llamamos el encapsulado, ¿qué es el encapsulado? Esto de aquí. Este es el encapsulado. La manera en la que está eh, envuelto, encapsulado ese semiconductor. Entonces, tú acá adentro tienes un material, ¿no? Tú le pasas una línea, para acá hay otra salida, pero este material se va a comportar de una manera, si aquí tú le aplicas, espérame, se va a comportar de una manera si aquí tú le aplicas determinada corriente y se va a comportar de otra manera si no le aplicas esa corriente. ¿Por qué? Porque este semiconductor, silicio, germanio, de lo que estén hechos, este semiconductor va a reaccionar a esto que yo le estoy diciendo y va a tomar, basado en eso, va a tomar la decisión de transferir corriente o no transferir corriente de un lado a otro. Espero que hasta allá no haya ninguna duda. Necesito saber si hubiese alguna duda, me hagan las preguntas, ¿vale? Muy bien, estamos acá. Gracias, gracias a todos los que están conectados y a los comentarios que nos están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos entonces nosotros queriendo dar a entender? Que tú tienes algo que llega aquí y tú quieres que brinque de aquí a acá. Por lo tanto, necesitas un puente o lo que llamamos puerta o gate o en los transistores que llamamos la base. Entonces, para que este punto conecte aquí, ¿sí? No lo va a hacer de esa manera, lo va a hacer, fíjate bien, lo va a hacer de esta manera. Observa, va a conectar a la puerta y la puerta, o sea, va a ser un puente que va a decir sí, permítele pasar. Obviamente la puerta no toca esto, déjame lo dibujo mejor. Déjame lo dibujo mejor para que quede más claro. Aquí abajo es donde está. La puerta solamente lo que reciba aquí es lo que va a definir que el semiconductor que está acá, ¿sí? Esto que está en esta puerta le va a permitir a este semiconductor permitir el paso o no permitir el paso de la corriente. En este caso estamos hablando de transistores. Muy bien, dispositivo electrónico semiconductor. Aquí está, capaz de modificar la señal eléctrica de salida. Esta es la salida. Salida con respecto a una entrada, ¿correcto? Y bueno, en este caso, si me estoy equivocando, esta es la fuente y esta sería una de las entradas que define el comportamiento, o sea, la base o la puerta, el gate, sería quien definiría el comportamiento
de este semiconductor y ya entonces puede funcionar, como les decía, como un amplificador, como un conmutador, como un oscilador o como un rectificador de la misma señal. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Espero que hasta ahí todo esté correcto. Vamos para adelante, vamos a continuar. En activa tenemos tipos de transistores. Un transistor en activa. ¿Qué significa en activa? ¿Vale? Se permite el paso de un nivel de corriente variable. O sea, vamos a ver. Tenemos nuestro semiconductor. Lo voy a poner aquí para que otra vez lo podamos entender. Tú tienes acá una señal y de este lado una salida. Y en activa significa que dependiendo de lo que recibas en la puerta, o sea, dependiendo de la corriente que se reciba en esta puerta, este va a decidir si va a entregar mucho o entregar menos o entregar poquito menos o casi nada de corriente como salida. ¿Vale? Ahí está. Eso significa que estamos en un transistor, está en posición activa. Espero que hasta allá no haya ninguna duda al respecto. Cuando un transistor está en corte, ¿y qué significa activa? Pues que va, dependiendo de esto, va a soltar una parte de esta corriente, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa que está en corte. En corte significa que aquí viene una señal, tenemos nuestro semiconductor y que esta cosa de acá no recibe nada, no manda ninguna señal y como este transistor no recibe ninguna señal, ¿qué va a pasar allá? ¿Alguien que me ayude? Exactamente, dependiendo del cálculo de la resistencia del emisor. Gracias. Ahí está. No va, exacto, no va a operar, no va a permitir que pase. Deberías entrar en mi academia, Jerry, a que nos ayudaras, a que estuvieras con nosotros. Me encantaría tenerte en la academia. Y luego tenemos una de las posiciones de nuestro transistor que se llama en saturación. Aquí ya es básicamente binario, es un 1 completo, le podemos llamar básicamente un switch. ¿Qué significa que esto sería un switch en saturación? Que básicamente al recibir esta señal pasa absolutamente el máximo de la corriente posible que tenemos. ¿Correcto? Simplemente esta cosita va a activar y este se convierte en un cable y conduce completamente. Necesitas estar en mi academia, en el grupo taller, ¿vale? Vale, muy bien. En este sentido, el transistor funciona como una llave de paso. Aquí es lo que estamos hablando. De una tubería. Si está totalmente abierto, deja entrar todo el caudal del agua. Si está cerrado, no deja pasar nada. Y en sus posiciones intermedias dejará pasar más o menos agua. Pero en este caso no es agua, es corriente. En saturación es un switch, exactamente. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Componentes del transistor. Tenemos la base, ¿sí? Tenemos el colector y tenemos el emisor. Para no quebrarnos mucho la cabeza, y yo voy a tratar de manejar las nomenclaturas en castellano de lo mejor posible, pero entonces un colector, vamos a llamarle colector de que recibe, recepciona, ingresa, ¿vale? Entonces, aquel que va a recibir esa señal, le vamos a llamar colector. Por aquí entra. Y por donde va a salir esa señal, le vamos a llamar emisor. Aquí está. ¿Vale? Y la base le vamos a llamar a esta pequeña puertita, que es la que va a definir el switcheo, digámosle así. ¿Vale? La base es la que hace la función de mediador o switch
y dice aquí con una corriente baja. En este caso, que quisiéramos nosotros amplificar una señal, por lo tanto, podrías entenderse como una suerte de una pequeña caja de velocidades. Tú tienes un camión de diésel de 16 velocidades, pero pues sabes que tiene 16 velocidades. ¿Por qué? Porque es una máquina grandísima. Y tú no vas a llegar de 10 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora en una velocidad. Necesitas que haya un mediador. Esa es como la caja, ¿vale? Y esa caja te va a ir diciendo, pum, pásale, ve a la siguiente, deja pasar más, pum, deja pasar a la siguiente, pasa más. Entonces necesitamos ese pequeño mediador que es la base o el switch que nos va a ayudar a hacer ese paso de la corriente, ¿vale? De esta manera, si la base no recibe corriente, si no recibiera corriente, el transistor se ubicará, como habíamos dicho en la filmina pasada o en la diapositiva pasada, se ubicará en corte. Significa que no va a permitir que pase nada. Si recibe una corriente intermedia, la base abrirá la llave, el flujo, para una determinada cantidad. Y si la base recibe la suficiente corriente, entonces se abrirá todo para que pase la corriente que teníamos en la parte del colector. ¿Va? Se entiende así que el transistor opera como un modo de controlar la cantidad, vamos a decirlo así, de electricidad que pasa en determinado momento. ¿Por qué digo en determinado momento? Porque va a depender de la puerta, de la base, pues, ¿vale? Va a depender de qué señal le está dando la puerta, permitiendo así la construcción de estas relaciones de conexión. Va a estar dependiendo de lo que yo quiera que suceda en ese momento o dependiendo de lo que yo escuche en ese momento, es lo que voy a permitir que pase. Voy a darles un pequeñito ejemplo. Eh, las MacBook Pro A1278 tienen en la parte norte de su placa, justo debajo de los ventiladores, un componente que se ve así como lo estoy dibujando en la pantalla. Este componente es un termistor. Este termistor es básicamente un transistor, pero que se controla por temperatura. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar recibe una señal y envía otra señal, dependiendo, número uno, de la señal de temperatura que tenga. Me han llegado equipos con fallo en este termistor. Alguien que tenga una idea qué puede pasar si un sensor de temperatura o un termistor como este fallara, se desconectara o se rompiera. Alguien que me dijera, por favor, alguna idea. Les voy a dar un tip. Este va directamente al CPU y recibe una señal hacia una resistencia que básicamente controla la corriente de los núcleos del CPU. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me han llegado estos equipos y si este está dañado o no está bien conectado o se corroyó la placa, tiene corrosión la placa, ojo con lo que estoy diciendo, tuviese corrosión la placa y se desconecta, significa que nuestro CPU, a través de una resistencia que está del otro lado de la placa, no está recibiendo una señal que necesitamos. Esa señal nos va a decir, se calentó de más, pero no sé, pero no lo puedo leer, pero no lo puedo ver, por lo tanto me protejo. ¿Y cómo se protege un CPU de un sobrecalentamiento? Baja la corriente. Por lo tanto, el equipo, al no poder trabajar correctamente el procesador, va a seguir trabajando, pero no va a trabajar al 100%,
no va a activar completamente su funcionamiento. ¿Qué le pasa a ese equipo? Habrá alguien que me diga, y no se va a apagar, no se va a morir en ese momento, todavía no se va a morir, todavía no se va a apagar. ¿Qué le podría pasar? Muy bien, hay sobrecalentamiento, pero ¿qué podría pasar si hay sobrecalentamiento? O sea, esto no provoca el sobrecalentamiento. Esto escucha el sobrecalentamiento, manda una señal, dice está muy caliente, enfriamos, está muy frío, tranquilo. Y si está muy caliente, le bajamos al procesador. Si está muy frío, trabajamos normal. Pero si no lo puedo leer, ¿qué hace? A ver, alguien que me diga, ¿qué hace la Mac si no lo puede leer? Ya lo dije, a ver, si la temperatura es normal, pues que trabajen bien los núcleos de mi procesador. Pero si la temperatura se hace muy alta, entonces le bajamos la potencia para que se deje de calentar. Y cuando sube demasiado, entonces sí se apaga el equipo, se protege. Pero ¿qué pasa si no lo puede leer? ¿Qué pasa si el equipo dice, no puedo leer esto? ¿Qué pasa si me dice, no puedo leer esa temperatura? No hay forma de que yo lo lea porque esta pieza que tengo acá se dañó. A ver, ayúdenme. Es bien sencillo. El rendimiento del equipo se va para abajo, por lo tanto, se hace súper mega lento. Y me han llegado equipos así, exactamente. Me han llegado equipos así, gracias Fernando, porque están lentísimos. Me han llegado equipos así y están lentísimos y el cliente piensa que es porque le falta RAM, que es porque el equipo, exactamente Moisés, porque es porque el equipo le falta un nuevo SSD, ya se dañó el sistema, hay que volver a instalar y estamos nosotros intentando corregir cosas que no son el problema. La señal en este caso de la Mac es que si no detecta esto, para protegerse, baja el rendimiento del CPU, por lo tanto tu equipo se hace lento y aunque le subas la RAM todo lo que quieras y SSD, el equipo va a estar lento. Muy bien. Un tip para los que planean o tienen un taller de reparación, siempre hagan un diagnóstico antes de meterle mano a cualquier equipo, antes de siquiera actualizar, cambiar una pieza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si te traen un equipo? Bueno, ya me estoy saliendo del tema, ahorita regreso rápido, es el último paréntesis, se los prometo. ¿Qué vas a hacer si te traen un equipo por cambio de RAM o de SSD o instalación de sistema? Y después de que terminas de hacer lo que te pidió el cliente, el equipo sigue sin funcionar bien o peor aún, deja de funcionar algo. O más bien ni siquiera funciona y tú no probaste nada. ¿Cómo le garantizas al cliente que el equipo venía con un problema o que tú ocasionaste ese problema? Si no hiciste un diagnóstico, y de esto vamos a hablar en el grupo taller. Vamos a hablar de esos detalles en el grupo taller. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora tenemos transistores segmentados de acuerdo a su composición. Vamos a hablar de un transistor de contacto puntual llamado de punta de contacto. Es el más antiguo. De hecho, no los vamos a estar viendo ahorita en los equipos más recientes. Va a operar sobre una base de germanio. También hay un estudio que tenemos que ver basado en los materiales semiconductores que usamos, cuáles eran los iniciales y cómo se ha ido evolucionando en ellos. Fue un invento revolucionario en su momento. Era difícil de fabricar, era frágil, era ruidoso. Hoy en día ya no se usa, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos al siguiente. Transistor de unión bipolar, que es el BJT, para regular la corriente como venimos hablando. Y estos son a los que nos queremos enfocar. Nos queremos enfocar al BJT y al FET, que es el MOSFET que vamos a hablar la semana que viene. Todos los jueves, 7 de la noche, tenemos nuestra clase. Si no estás en Academy, te recomiendo entrar a nuestra academia para que aprendamos juntos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar del BJT. Está fabricado sobre un cristal de material, otra vez, semiconductor. Se contamina de manera selectiva y es controlada con átomos de arsénico o fósforo.
¿vale? En la clase de donde hablábamos de los diodos, cuando hablábamos del capacitor, hablamos de diferentes componentes químicos y metales, materiales que tenían dentro estos componentes, que lo que hacían era ya fuera oxidarse, ya fuera cargarse, ya fuera excitarse químicamente para poder generar los efectos que tiene cada uno de estos componentes, el capacitor, la resistencia, el diodo, que fue lo que hablamos en la última clase, ¿vale? Para generar así las regiones de base, emisor y colector. Entonces, ¿cómo se manejan estas regiones? ¿Cómo es que se determinan? Basadas en componentes químicos. Vamos a suponer que tú tienes aquí un componente o un material, átomos de un material, pero de este lado tienes otro material y que dependiendo de nuestra base, lo que le diga esta base, básicamente, estos, vamos a decirle así, estos bloques, para hacerlo muy, muy gráfico, se conectan, estos bloquecitos, y entonces fluye la corriente. ¿Correcto? Sencillo para nosotros no quebrarnos mucho la cabeza con este tema. Así de sencillito se voy a volverlo a dibujar para que lo veamos más o menos nuevamente. Tienes una especie de un material aquí, haz de cuenta así. Todo esto es un material y tú quieres que lo que está acá, ¿no? Se conecte. Entonces, lo que sea que tú le digas aquí, vamos a ponerlo del otro lado para que sea más claro. Lo que sea que tú le digas de este lado en la puerta o en la base, va a excitar esto para que aquí haya una conexión y entonces la corriente fluya. Espero que esto sea bastante, bastante claro. Esto es lo que sucede a nivel molecular. Bueno, vamos a ver ahora el transistor de efecto de campo. Bueno, vamos a mencionar porque la clase que sigue vamos a hablar completamente del MOSFET. Se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante en cuyos terminales se establecen terminales de ohm o resistores y operan por tensión positiva. Ahorita vamos a hablar de que los MOSFET te van a ayudar a regular el voltaje, ¿correcto? Y que los transistores, por ejemplo, los BJT, te van a ayudar a regular la corriente. Esto sirve dependiendo de la placa, la PCB, el trabajo o el arreglo que tú quieras tener. Tú quieres tener un arreglo en donde tienes cierto voltaje que ingresa y tienes que cuidar que ese voltaje sea el correcto, pues adelante. Vamos a usar los FETs. Pero si necesitas regular la corriente, pues vas a ocupar otro tipo de transistor, es el BJT, ¿correcto? No entendí porque no estás viendo la presentación, ¿vale? Y luego tenemos los que son los fototransistores, que básicamente sirven o a través de sensibilidad a la luz en espectros cercanos a lo que nosotros, bueno, no lo podemos ver, van a operar ondas electromagnéticas o ondas de luz para activarse y permitir, por ejemplo, el apagado, el encendido, básicamente un switch de algún componente o algún arreglo, ¿vale? Muy bien. Todos los que están viendo aquí en TikTok, les invito a que consideren entrar a la presentación. La presentación está en la academia y aquí es donde tomamos las clases todos los jueves. Me encantaría que pudiesen verlo, todos los que están acá. Segmentación de transistores ahora por su uso, ¿vale? Por su uso. Vamos a ver el uso de los transistores. Esta es la parte más interesante y aquí es donde se viene lo que queremos saber respecto a la reparación de Mac. Lo demás, teoría, práctica. Aquí viene la parte fundamental o más fuerte de cuando queremos nosotros ya reparar una Mac, qué es lo que vamos a requerir respecto a un transistor. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Órale, Frank, me hiciste más
Me hiciste más revoltura en mi cabeza. Lo voy a desglosar lo más lento posible para todos los que están acá en la academia y lo están viendo, se les facilite. Vamos a usar la N para definir el no. Y vamos a usar la P para definir el sí o el penetrar, penetration. Y la N para no penetration. Así de sencillo. Vamos a quitarnos las broncas, las dudas, y ahorita vamos a explicarlo básicamente como kinder para que no perdamos de vista qué significa cada uno. Entonces, N no significa que el otro sí. Hasta ahí todo bien. N significa no, P significa que sí lo va a hacer. Creo que con eso lo explicaría para que ahora pasemos al siguiente punto. Tú vas a tener una puerta o una base, ¿de acuerdo? Y esta base, justo esta base, que es una barrita así, que es la que determina, es la que te va a decir en los esquemas qué tipo de transistor es. Si tú tienes una flechita, lo voy a decir así tan como en kinder, que sale de la base, significa que sí penetra. Y si tú tienes una flechita al revés, de cualquier lado que entra hacia la base, significa que, significa que qué. A ver, alguien que me diga. Lo estoy diciendo neta como si estuviéramos en kinder. Si esto no se entiende, entonces me retiro, estoy loco y no puedo explicarlo de otra manera. Todos están aquí en Academy, por favor, díganme. O sea, si tú miras que de donde está la base, exactamente, muy gracias por poner atención, exacto. Si tú miras que de la base la flecha va hacia afuera de la base, es porque va a penetrar. Y si ves que es al revés, es porque no va a penetrar. Y con eso ya sabemos a simple vista qué tipo de transistores. Hasta aquí. Les acabo de dar dos cosas. Número uno, de acuerdo a la nomenclatura, ¿qué significa cada uno? N, P, N. La N significa la negativa. Y número dos, de manera gráfica, cómo se miraría el transistor dentro. Ahora, en este momento yo te dibujé la base, digamos, de tu lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si la base está del lado derecho en un esquemático? ¿Qué pasa si la base está abajo? Pasa si la base está arriba en un esquemático? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a revisar qué pasa con cada una de estas salidas o entradas sobre la base para que determines qué tipo de transistor tienes en ese momento. Ya te dije cómo se hace la nomenclatura, ya te dije cómo se ve en el esquemático. Ahora vamos a ver por qué yo quiero saber eso. ¿Cuál es la intención de que yo sepa esto? ¿Vale? Existen dos tipos de transistores, como te dije, NPN, PNP. Ambos tienen tres terminales. Ojo aquí, ojo aquí. De repente nos vamos a encontrar, ojo, porque esto es importante, chicos, transistores que van a tener 6 terminales. Bueno, en el encapsulado, 8 terminales en el encapsulado. La mayoría de las veces sucede lo siguiente. Todas estas terminan siendo una terminal. Estas dos terminan siendo la base y estas otras dos el emisor. Entonces,
Si tú miras en tu placa un componente y te dice que es un transistor, no te espantes, no te espantes si tiene más de 3 terminales, ya que el encapsulado viene con 8 terminales, pero al final las terminales útiles, estas 4 son la misma. Y si tú la pones con el multímetro, esas 4 terminales tienen conectividad, son la misma terminal. Esto necesito que esté muy claro, porque si no es que hay un transistor con 10 puntas, con 4, con 5, con 3, y nos podemos volver locos y no quiero que pase esto. ¿Esto dónde lo vemos? En el esquema. Y próximamente, cuando toque la clase de los esquemas, vamos a ver esto. Por eso es muy, muy importante entender esta parte. Las terminales operativas, si le podemos decir así, de un transistor son 3. La base, que es la puertita, digámosle así, o el que toma la decisión, bueno, el switch, como le quieras llamar, el emisor y el colector que recibe esa señal y el emisor que la va a entregar resultado de lo que nuestra base nos diga. Hasta acá, chicos en Academy, cualquier duda que tengan, díganme por favor, porque ahora viene la parte número 3, que todavía sigue siendo de lo más importante a la hora de entender los transistores. Ahora sí, NPM, el colector, en este caso, vamos a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo así. Esta es nuestra basecita, ¿sí? Y vamos a dibujarlo así. Vamos a poner de este lado el colector. Por aquí va a entrar una señal. El emisor va a ser nuestra salida, ¿vale? Y el voltaje de la base debe ser 0.7 voltios, en este caso, mayor. En el N. Ahora, vamos a dibujarlo de otra manera para que no nos volvamos locos. Ya saben que me gusta facilitarles un poquito las cosas y no quiero que nos volvamos locos. Rápidamente, en el transistor tipo N, vamos a poner aquí el punto número 3. En el transistor tipo N, la base, ¿sí? Debe ser mayor. Aquí así, mira. La base, la puerta, tiene que ser mayor de lo que está recibiendo para poder conectar y transferir. Ahorita lo voy a hacer con todavía mucho más detalle. Y en el transistor P, la base debe ser menor. Vámonos despacio. Entonces, la base debe ser menor, ¿vale? Que el voltaje que está recibiendo en el colector. Y en el N, la base debe ser mayor, ¿vale? Que el emisor, en este caso, que está recibiendo esa señal. Es un término o es un tema de las terminales. ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a ver. Déjenme lo pongo todavía más claro aquí. Voy a cambiar esto para que no nos confundamos, porque si no les voy a confundir más. Ahí está. Ahora, vámonos de nuevo. Vamos a dibujar nuestra base. Vamos a dibujar nuestro colector y nuestro emisor. De hecho, no debe haberle puesto esas flechitas para no confundirles. Vamos a quitarlas. Vamos a poner la base. Ok, así lo vas a ver. Entonces, si tú estás en un canal, ya viste, vamos a ver, por ejemplo, en un canal P y miras esto y estás en un canal P, tú ya sabes, por lo que te estoy enseñando, que para el canal P el voltaje de la base tiene que ser menor a lo que está ingresando. Significa que, por ejemplo, si tú aquí tienes 5 voltios, la base debe ser menor para el canal P.
Entonces, para que estos 5 voltios circulen, ¿qué voltaje tendría que haber acá? A ver, alguien que me diga, alguien que me ayude en el comentario, ¿vale? Alguien que me diga qué voltaje, porque si entonces aquí hubiese 10 voltios, esto no trabaja. Si aquí hubiese 5 voltios, esto no trabaja. Y muchas veces en la reparación de Mac nos vamos a encontrar que esto sirve para verificar que las fuentes o las salidas de las fuentes estén correctas. Por lo tanto, te vas a encontrar en Mac, por ejemplo, aquí, una activación con 0 voltios para un transistor tipo P, y esos 0 voltios al llegar acá, este transistor hace su comparación y dice, ah, sí es menor que nuestro colector, por lo tanto, por aquí circulan sin problema nuestros 5 voltios. A ver, voy a darles un momentito a los que están en Academy viendo estas imágenes, ¿vale? A alguien que esté en Academy y que me diga que estuvo claro esto, porque ahora vámonos con el otro. A alguien en Academy que me diga que esto estuvo claro y vamos con el otro. Porque ahora sigue el N. Entonces, un transistor N, y lo vamos a ver así, tú tienes 5 voltios, ya sabes que es N, ¿vale? Ya sabes que es N, ¿correcto, Luis Ángel? Gracias. Y si tú tienes 5 voltios acá y acá también tienes 5 voltios, esto no conduce. Y si acá tienes 0 voltios, esto no conduce. ¿Por qué? Porque la regla del transistor N, que ya definimos cómo lo identificas, es que el voltaje de nuestra base sea mayor. Mira, N, la base, el voltaje tiene que ser mayor. ¿Qué es esto entonces? Que justamente aquí tú necesitarías arriba de 5 voltios. Si aquí te llegan 10 voltios, entonces estos 5 conducen. Frank, ¿para qué me sirve esto? Esto parece que es una tontería. Parece que esto es una locura. Parece que esto no sirve para nada. Vamos a ver un ejemplo en vida real. Hasta acá, punto número 1. En su nomenclatura, N, no penetration, P, penetration. N de no, P, sí. Número 2, ¿cómo lo identifico? La base, que es nuestra puerta o nuestra gate, va a tener un señalamiento penetrando, o sea, hacia afuera, penetrando, o hacia adentro, que significa no penetrando. Y punto número 3, para que conduzca, vamos a necesitar, en el caso de un transistor tipo P, que la base sea menor que su entrada, y en el caso del no penetration, necesitamos que la base sea mayor que la entrada. Ahora vamos a ver en dónde usaríamos esto. Todos los que están viendo esto en este momento, les invito a que si pueden, incluso sáquenle captura a esto, porque cuando yo lo estudiaba me costó mucho trabajo entenderlo y yo quiero que te lo lleves tú lo más sencillo posible. Pues vamos a lo que sigue. ¿Cuándo voy a ocupar, por ejemplo, yo esto? ¿Para qué me serviría esto? Ok, supongamos que tú tienes una línea del cargador y tienes los 16.4 voltios. Y tú quieres que esos 16.4 voltios lleguen a nuestro circuito de carga. Porque tú quieres que empieces a cargar la batería, tú quieres empezar a darle alimentación al equipo. ¿Qué hace
en este caso, qué trabajo haría un transistor? Si el trabajo que haría es, a través de su fuente o de sus fuentes, tomar una muestra de estos 16, te va a generar aquí un pequeño voltaje, digamos, de 3 voltios. Eso hablaremos después de las líneas de 3 y de 5 voltios. Ahorita no vamos a hablar de esos puntos porque quiero llevarte poco a poco. Pero vamos a suponer que acá te tomo una muestrecita de 3 voltios y te la trae a este MOSFET a través o en la puerta. Y dices tú, ok, tengo 3 voltios en la puerta. Pregunta de examen a todos los que están aquí conectados. Si yo quiero que estos 16 voltios pasen al circuito de carga y saqué una muestra de 3 voltios, ¿qué tipo de transistor ocuparía? A ver, quiero ver si me están poniendo atención. Vean, 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 despacio, despacio, véanlo despacio, no se aceleren, no lo digan muy rápido, pero sí, revisen bien. Y si tú tienes tu línea de tu cargador, 16.4, sacas una muestra de 3 voltios y quieres revisar que existe. Entonces, si ocupas, dicen una tipo N. Ok, tú vas a controlar una carga o una tensión alta con un voltaje pequeño. Significa que tu puerta, tu base, va a ser menor. Luis Ángel, muy bien. Muy bien. ¿Ya vieron? Tu base va a ser menor que tu colector. Entonces tienes una flechita aquí, mira, que va a salir. Déjenme, lo dibujo todavía mucho mejor. Tú tienes una flechita que va a salir para que conecte acá y aquí tú tienes una llegada, que es este. Entonces, este pequeño voltaje de 3 voltios le va a decir al equipo a través de este transistor que sí tenemos corriente y que ya puede empezar a hacer muestras. Entonces, gracias a este pequeño voltaje, estos 16 voltios llegan aquí. Sí, sí es menor. ¿Ok? Entonces sí alimento mi circuito de carga. Por lo tanto, necesitaríamos un transistor, en este caso, bueno, va a ser un MOSFET, pero un transistor tipo P. ¿Por qué? Porque necesitamos un voltaje menor para controlar este de acá. ¿Hasta ahí todo bien? Espero que hasta ahí todo esté claro. Espero que hasta ahí todo esté claro. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo ahora al revés. Frank, pero ¿por qué yo necesitaría un transistor tipo N? Ah, perfecto. Pues vamos a suponer nuevamente que tú tienes tus 16.4 voltios, los pasas a través de un regulador. Este regulador nuevamente te los convierte a 3 voltios. Es un regulador de voltaje. Y estos 3 voltios, por alguna razón, tú necesitas que activen algo. Ya sabes que Mac se protege porque se protege porque se protege. Entonces tú necesitas que estos activen algo. Acá, no sé, lo que sea que vayan a activar. Pero antes de activarlo, tú necesitas asegurarte que esta tensión, este voltaje, no supera determinado voltaje o determinada tensión. Entonces, lo que tú haces primero es, traes acá esto y lo pones en la puerta.
¿Y eso qué te dice? Que si aquí recibimos un voltaje mayor que nuestro colector, entonces nuestro emisor sí nos va a llevar esos 3 voltios. Ahora, Frank, por eso me parece ilógico, eso parece ¿por qué no nada más conectarlo directo? Ah, ¿qué pasa si este regulador se daña y acá te avienta los 16.4 voltios? Y esos 16.4 voltios llegan acá y te destrozan todo esto. ¿Qué pasa? Oh, no, Frank, tenías razón. No era bueno simplemente conectarlo como yo pensé hace ratito. Algunos de ustedes estaban pensando, es que lo conecto luego, y no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque aquí yo puse un switch que me identificó. A ver, chicos que están conectados aquí en Academy, ¿fue claro esto o no fue claro? Aquí yo revisé, corroboré. Aquí 16.4. Por acá vienen 3 voltios que quiero que lleguen. Por lo tanto, mi puertita estaba recibiendo 16 voltios. Por lo tanto, yo necesitaba un transistor en base N para que cuando leyera estos 3 voltios llegaran aquí y diga, órale, vamos a medir. Yo soy un transistor tipo N. Aquí llegaron 3 voltios. Vamos a ver qué nos dice la base. La base nos dice que en el canal N la base debe ser mayor a lo que recibes. Entonces 16 sí es mayor a estos 3 voltios. Por lo tanto, vamos a dejar que estos 3 voltios fluyan de este lado. Y nuevamente, si aquí hubiese un daño, un filtro, un problema, y acá el voltaje se hubiese disparado a 16, pues esto no conduce y te protege todo este lado del circuito. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Espero que hasta ahí estemos bien. ¿Vale? Y vamos a borrar un poquito. Ya terminamos la parte fundamental de la clase. Ya estamos en el punto final, en el cierre de la clase. ¿Qué más tenemos por acá? Un transistor que está conectado en SMD en una lógica, ya lo veremos después. Tiene 3 polos y es normal que el polo individual sea el colector y los otros 2 la base y el emisor. Pero recuerden que ya les dije también que hay ocasiones, este de aquí te está hablando de algo así, mira. Un polo o una terminal y 2 terminales. Es normal que el individual sea el colector, base y emisor. Ah, Frank, me estás diciendo que esta es la forma en que siempre va a estar. No, hay que ver la hoja de datos de este componente para saber exactamente cuál es. Si no tienes la hoja de datos de cualquier forma, cuando veas el esquemático, te va a decir por dónde está ingresando el voltaje, quién es la puerta, en este caso aquí, y dónde está la salida. Y este, mis queridos, sería el punto número 4. Si esto no lo pude dejar más claro, entonces estoy loco y no me puedo dar a entender porque aquí hay 4 puntos importantes que para mí han sido la base de entender el funcionamiento. Y esto lo vamos a recapitular el día de mañana cuando hablemos de los MOSFETs, perdón, la siguiente clase. Así que toma nota de esto y déjame le saco una capturita de pantalla porque te quiero hacer una imagen padrísima para que el día de mañana, a la próxima clase, tengamos esto clarísimo. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver 2 ejemplos y creo que sí, 2 ejemplos y listo.
De hecho, me puse a rayotear y aquí estaba. Gracias, Jairo. Y aquí estaba todo, señores. Esto lo vamos a aprender a leer después, si tenemos la oportunidad. Ahorita lo importante es darte las bases para que puedas empezar a reparar. Mira nada más. Canal tipo N. Este es tu gate. Este es el que va a estar recibiendo esa señal que va a decir si sí o si no estos otros dos se conectan. Para resumirlo, ¿qué queremos? Traer de aquí a aquí una señal. Eso es lo que queremos. Queremos conectarlos. Eso es todo lo que queremos hacer. ¿Quién nos va a decir si se puede? Esta puertecita. Esta puertecita de aquí nos va a decir si se puede o no. Y ya después, bueno, les adelanto un poco. Vamos a tener una nomenclatura, ¿sí? En el diagrama, los primeros valores nos van a decir un código del dispositivo específico, el segundo va a ser la fecha y de ahí el encapsulado. O sea, esto es para determinar qué tipo de dispositivo, fechas y encapsulado tienes. Aquí está determinado. Entonces, aquí está, míralo, de hecho. ¿Va? Para que no nos perdamos y cuando llegue el momento de identificarlo, lo podamos hacer. Recuerda, estamos hablando un N channel, un canal N. En este caso, en el canal N, tendríamos algo así. ¿Ya? ¿Por qué? Examen para todos. Si yo quiero, a ver, canal N. Si yo quiero que 5 voltios pasen de aquí a acá, en el canal N, chicos, ¿cuánto necesito aquí en la puerta? A ver rápidamente en el comentario. Rápidamente en el comentario. Recuerden canal N. No penetration. Flechita hacia adentro. Canal N. Necesita un voltaje. ¿Qué? ¿Recuerdan? Aquí está la clave. Si entendimos esta parte, ya estamos del otro lado. Aquí está la clave. En esta pregunta está la clave. Tengo 5 voltios, canal N. ¿Qué necesito aquí? Moisés, muy bien. Tiene que ser mayor el voltaje. 6 voltios en adelante. Porque es N, non-penetration. Tiene que ser mayor. Muy bien, Moisés. Muy bien, pasaste el examen, Moisés. Muy bien, papá. Eso es. Vámonos al siguiente. Ya para terminar. Canal P. ¿Alguien se dio cuenta de la forma de la flechita? Hey, canal P, ¿qué significa? Que si del source yo necesito pasar 5 voltios al drain, ¿qué necesito aquí? Alguien que me diga con qué voltaje yo puedo pasar en un canal P. Ahora sí, Luis Ángel, con 0 voltios aquí, esto conecta. ¿Ya? Por favor, díganme que ahora sí lo entendimos. Con 4 voltios, con 3, con 2, con 1. Exactamente, señores. Exactamente. Terminemos por hoy la clase. Terminemos por hoy la clase. Les voy a dar un último datito. Mira, porque la próxima clase es el MOSFET. Último datito. Aquí está. Con que sea 0.7 voltios mayor o con que sea 0.7 voltios menor. Ve esto, Luis Ángel Moy. Vean esto. Esto es importante. ¿Vale? Exacto. Muy bien. Muy bien. Gracias por estar bien atentos a la clase. Me encanta cuando la gente pone atención a la clase. Y ahora, nada más para terminar, porque con esto que acabamos de ver ahorita se nos puede volar la cabeza,
Entonces vamos a ver algo rapidísimo nada más de cómo medirlos. Una sola forma de medición, solo una. En el N, en el modo diodo de tu multímetro, ¿va? Transistor N, modo diodo, tu sonda roja en la base, sonda negra en el emisor, en modo diodo, nos debe dar una caída de 300 a 800 milivolts. Si no, está muerto. Para un P, a ver, es que esto está chido, esto está padre, estamos aprendiendo algo muy padre. Muchos lo único que hacemos es ponemos aquí, activamos y probamos. Ah, sí, sí pasa. Ponemos aquí, probamos y activamos. Ah, sí, también funciona. No, aquí te estoy dando ya unos datos. Ahora, para el P, tu sonda negra en la base, sonda roja en el emisor y es al revés. Ya no es, nada más cambias tu sonda de tu multímetro en modo diodo y te debe dar una caída de 300 a 800 milivolts. ¿Qué significa esto? Muy bien, J-Lo, gracias. Deberías estar en mi academia aprendiendo y enseñando con nosotros. ¿Qué significa estos 300 a 800 milivolts? Bueno, pues es el cobro que le hace nuestro transistor al voltaje inicial para entregar un voltaje final. Es el cobro de voltaje que el semiconductor le hace a tu voltaje. Que si tú aquí tuvieras 10 voltios, muy parecido al diodo que vimos en la clase pasada. ¿Vale? Saludos, J-Lo, me da mucho gusto verte por acá. Entonces voy a darte chance de que le saques captura porque quiero que te lleves esto. Esto quiero que te lo lleves. Quiero que te lleves esto que voy a subrayar. Esto es lo que quiero que te lleves. Justo eso que acabo de subrayar es lo que quiero que te lleves. ¿Cómo lo vas a medir? Roja en la base, negra en emisor con tu multímetro en modo diodo y tu caída de tensión debe ser de 300 a 800 milivolts, o sea, 0.3 a 0.8 voltios. Y si es P, sonda negra en la base, sonda roja en el emisor, y te debe dar 300 a 800 milivolts. Ya. Listo, señores. Terminamos la clase de hoy. Espero que nos haya servido de algo. Espero que nos haya gustado. Próxima clase nos vamos a ir al MOSFET que regula el voltaje y es lo que vamos a aprender la siguiente semana en nuestra clase de todos los jueves a las 7 de la noche. Les agradezco a todos los que han confiado en el trabajo, en la enseñanza y me gustaría poder contar con ustedes en las siguientes clases. Me gustaría que pudiésemos seguir aprendiendo juntos. Me gustaría tenerles siempre en el equipo. Algunos de ustedes pues pueden tener mayor incluso conocimiento que yo. Me encantaría aprender de ustedes, me fascinaría. Así que pues chéquense en mi página web, la Academy, chéquensela e ingresen, chicos, ingresen para que no se pierdan nada. J-Lo, muchísimas gracias y de verdad, personas como tú me gustaría tener en el equipo. Voy a tener ya la grabación